Bienvenido a Código Trading. Soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la libertad financiera. ¡Empecemos! En esta sexta y última lección de este quinto y último módulo de Código A, aprenderás a conseguir inversión, los tipos de inversión que existen y finalmente haré una reflexión sobre si el trader nace o se hace. Primero te explicaré cómo conseguir inversión. Mucho se habla de la capacidad de los traders para ser rentables en el largo plazo. Lo cierto es que ser rentable a través del análisis técnico y el backtest en plazos de tiempo muy corto es complicado y son muy pocos los que son capaces de lograr una operativa consistente. Te preguntarás ¿por qué pasa esto? Pues llegar a ser un trader con éxito es un camino largo y difícil y son muchos los factores que se deben tener en cuenta. La paciencia, la psicología, el control emocional, la práctica, etc. Por esta razón, muchos traders desisten en el intento de ser consistentes. Pero esto no implica que no existan traders con éxito, todo lo contrario. ¿Cómo encontrarlos? Pues algunos de ellos están en comunidades como Darwinex, Zulu Traders o la de CopyTrade de RoboForex, entre otras. Este tipo de comunidades permiten a inversores invertir su dinero en la operativa de los mejores traders, en base a sus resultados pasados. Este tipo de comunidades funcionan como un mercado en el que los compradores, inversores, deciden qué producto, estrategia de inversor comprar. Encontramos dos tipos de usuarios, los traders y los inversores. Los primeros hacen pública su estrategia y los segundos invierten en dicha estrategia. ¿Cómo elegir un trader? Pues en la propia comunidad podemos observar la rentabilidad acumulada, el drawdown y el capital que el propio trader tiene depositado en su estrategia, entre otros datos importantes. Además, cada trader puede publicar más de una estrategia. Por otra parte, los inversores pueden invertir en más de un trader, pudiendo diversificar su capital y disminuir de ese modo el riesgo. Te preguntarás si esto es gratis para los inversores. Pues los inversores tienen que pagar un tanto por ciento de las ganancias que obtengan al trader creador de la estrategia. Esto genera una relación entre inversores y traders en las que ambos ganan. Los traders tienen incentivos a operar de la mejor manera posible, porque si lo hacen, más serán los inversores que depositen su dinero y confianza en ellos, y por tanto, más dinero podrán ganar. Este tipo de comunidades lleva bastante poco tiempo entre nosotros y está en la línea de la economía cooperativa, que tanto éxito está teniendo en la actualidad. Empresas como BlaBlaCar para los coches, Airbnb de alojamiento, Lendico de préstamos o Housers de inversión inmobiliaria tienen un mismo modelo: compartir un bien o un servicio a bajo coste y sin intermediarios. En este caso, el bien compartido es un sistema de inversión y el coste un tanto por ciento de las ganancias que se obtengan. Así, tenemos en una misma plataforma la posibilidad de encontrar traders y operadores, sus estrategias
o bien ofrecer nuestra estrategia y conseguir dinero por ello. Normalmente, este tipo de comunidades funcionan como brokers. De lo contrario, sería muy difícil realizar su función. En estas comunidades no hay un conflicto de intereses entre el broker y sus clientes, traders e inversores. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, hicieran un barrido de stops, estarían perjudicando a los traders y a sus rentabilidades, lo que necesariamente haría menos atractiva la contratación de sus estrategias por parte de los inversores. Y por tanto, el número de operaciones realizadas sería mucho menor y tendrían menos comisiones. Aparte de los traders que consiguen inversión en comunidades como las que he explicado, existe un segundo grupo de traders que trabaja únicamente con capital propio, porque parten de un gran capital y no necesitan buscar inversión. Después existe un tercer tipo de trader que la inversión la consigue mediante sus contactos, los familiares, los amigos, los conocidos, etc. Hacen una cartera de inversión propia. Finalmente, hay un cuarto tipo de traders que trabajan para un fondo de inversión. Puede parecer que formar parte de este grupo es lo más difícil y es una cosa mucho más selecta, pero no es así. Si eres un trader rentable y tienes un historial de rentabilidad positiva, no es tan difícil acabar gestionando dinero de un fondo de inversión. Como conclusión, si un trader es rentable, no necesita trabajar con su propio dinero, ya que una vez se tiene un historial de rentabilidad positiva, de idealmente un año o más, ya se puede buscar inversión para generar mucho más dinero, pero con una estrategia conservadora. Para terminar esta última lección de este último módulo de Código A, te voy a hablar sobre si realmente el trader nace o si el trader se hace. Por la experiencia que tengo y con la cantidad de personas que he tenido el honor de ayudar en su camino como traders, te puedo decir sin ninguna duda que el trader se hace. Digan lo que digan, no depende ni de la edad, ni de los estudios previos que se tengan, ni de la condición social o económica, ni siquiera de la experiencia previa o no en los mercados. Por supuesto que es necesario hacer un mínimo de formación, aprender a adquirir una cierta base y luego atreverse a ponerlo en práctica en los mercados, con una disciplina continua y adquiriendo los hábitos y rutinas precisos. Pero partiendo de la obligatoriedad de esa actitud y conocimientos esenciales, ya influirá mucho en la actitud que cada persona ponga. De lo en serio que te tomes el trading, de si eres capaz o no de hacer los deberes y respetar día a día, operación a operación, tu plan operativo. De si eres lo suficientemente paciente y trabajador como para no tener prisas, pero sí tener decisiones y compromiso. Al final, las personas que consiguen ser consistentes y lograr mantener resultados positivos y ser rentables, después de pasar por todas las fases precisas y haber hecho muchísimas operaciones, serán también las que hayan sido más constantes, las que hayan aprendido no solo de sus aciertos, sino también de sus fallos y de sus pérdidas.
y las que se hayan comprometido de verdad en ello. Como también solemos decir, la clase de gente que en lugar de preocuparse por los problemas, toma la decisión de ocuparse de ellos. En definitiva, mezclar las dosis adecuadas de formación y conocimiento con las de decisión y acción. Creer que se puede lograr, pero ponerse manos a la obra y buscar los medios y la forma de conseguirlo. El éxito comienza con el pensamiento, porque tarde o temprano el hombre que gana es el que cree que puede hacerlo. Muchas gracias. Si te ha gustado, dale a suscribir y no te olvides de visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.